Con el analista político Oscar Díaz. Bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? Encantado. ¿Cómo estás, María Jesús? Bueno, muchos temas en relación al pedido de asilo del expresidente Alan García Pérez. No quiero empezar comentándote por lo que sucede allá en Uruguay. Es el país el que finalmente va a decidir esta pretensión del exmandatario y las declaraciones de Julio Sanguinetti en relación a decir el día de ayer que debiera procederse a este pedido, y el día de hoy hay un cambio de talante, hay un viraje en lo que piensa el exmandatario uruguayo. ¿Y cuánto puede pesar? Bueno, felizmente Sanguinetti no tiene una presencia, no domina el escenario político de Uruguay. Segundo, para que lo sepan los televidentes, el hermano de Sanguinetti ha sido gerente de Odebrecht y está comprometido con el tema, y obviamente lo último que quisieran es que se descubra todo lo que ha pasado. Pero, digamos, poniendo esto de costado, María Jesús, tenemos dos hechos que yo quisiera compartir con tus televidentes. Primero, ¿es posible que Uruguay le dé el asilo solicitado a Alan García? Sí. ¿Tiene que justificarlo? No. Por lo tanto, es como el indulto, pero de manera internacional. Así como el indulto, si bien tiene algunos parámetros, también el asilo finalmente es una decisión política y discrecional. La segunda cosa, yo no creo, uno a la luz de lo que uno está escuchando y ve, que haya ningún argumento, pero cero argumentos como para que se le dé el asilo. Sin embargo, también quienes tenemos una trayectoria, como en mi caso, de más de 30 años en el periodismo, y conocemos a Alan García, lo hemos entrevistado, sabemos perfectamente que Alan García no da puntada sin hilo. Es difícil pensar que él haya entrado a la embajada sin previa conversación con el gobierno de Uruguay. Por lo tanto, espero equivocarme, pero yo creo que lo más probable es que Uruguay le dé el asilo solicitado, más allá de que haya o no fundamentos reales para hacerlo. Correcto, pero recordemos que según la información propia de Uruguay, es el propio expresidente el que ha llamado al presidente uruguayo solicitándole asilarse, ¿no es cierto?, en sus fueros en el Perú. Ahora, la cosa no viene fácil, porque si bien él tiene llegada, bueno, obviamente es un hombre con muchos contactos a nivel mundial, internacional, en el plano político, Uruguay, si le da el asilo, y esto es importante hacer reflexionar a la comunidad internacional, le estaría diciendo que le dé el asilo porque en el Perú es, digamos, un Venezuela, el nuevo Venezuela y el nuevo Nicaragua, donde acá hay muertos, hay convulsión social y hay un copamiento absoluto de las instituciones públicas. Alguien en el Perú y fuera del Perú, algún empresario puede decir que este es un país como Venezuela o como Nicaragua, de ninguna manera. El expresidente en su carta señala como uno de los fundamentos para sostener ese asilo es que es un perseguido político en el Perú. ¿Quién lo persigue? Esa es la pregunta que yo vengo repitiendo hace días a través de mis posts, porque tengo una gran curiosidad. Me encantaría que los señores del APRA, Mauricio Mulder, ¿no es cierto?, Jorge del Castillo, todos muy respetables y a quienes yo aprecio en lo personal, por lo tanto es una pregunta respetuosa, contestaran esa pregunta, la que tú has planteado, porque es la única que haría caer absolutamente el castillo en naipes, que es la fundamentación de la persecución. Hagamos un ejercicio, María Jesús. El Congreso tendría que estar copado por el gobierno, ¿no es cierto?, o por el presidente. Este Congreso ha sacado del informe de Lavajato a García y a Keiko Fujimori. O sea que este Congreso no quiere sacar al fiscal de la Nación. Por lo tanto, descartemos que el Congreso esté copado. Vamos a la Fiscalía de la Nación. El presidente ha dicho en 7 idiomas que no le gusta el fiscal de la Nación, como al 80% de la población del Perú. Y bueno, a pesar de sus gritos y que es el presidente, el fiscal de la Nación sigue en su puesto. Y el Congreso lo apoya. ¿Quién es en el Congreso? El APRA, el perseguido, con el segundo perseguido, Fuerza Popular. O sea, descartamos a la Fiscalía de la Nación. Por eso le pregunto, ¿quién lo persigue? Claro, si es un perseguido político, ¿quién persigue? Nos quedamos con el Poder Judicial. El Poder Judicial, nadie sacó, el gobierno no sacó al presidente del Poder Judicial, sino que él renunció por un mínimo de dignidad y de decencia para que el propio Poder Judicial se reacomodara y se reorganizara. Por lo tanto, ¿dónde está el copamiento? ¿Dónde está la persecución política? ¿El presidente tiene acaso manejo en la Fiscalía de la Nación? ¿Está manejando el Poder Judicial? ¿Lo ha intervenido, mejor dicho? De ninguna manera. Por lo tanto, no hay ningún argumento. La noticia no para, Oscar. Compartimos contigo y con los televidentes esta noticia de último minuto y nos vamos precisamente para ello.
Vamos a las 10:37 con Ronnie Mellán. Ronnie, un allanamiento en las oficinas. ¿De quién exactamente? Coméntanos. Muy buenos días. Buenos días, María de Jesús. La Fiscalía allana estudio de abogados en el distrito de San Borja. Estamos ubicados nosotros en la calle Dalton 229 y este inmueble también 237. Aquí funciona el estudio ORE. Aquí la Fiscalía ha llegado hace aproximadamente 20 minutos. Ha ingresado con la policía de la División de Alta Complejidad para recoger información. Es muy importante señalar que la autorización fue dada por el juez Richard Concepción Carguán. Bien, esta es la noticia de último minuto, es el allanamiento a una de las oficinas del ex abogado de Keiko Fujimori. Corresponde al estudio ORE, registrado en la dirección Danton 237 en el distrito de San Borja. Una noticia de último minuto, vamos a conocer mayores detalles con Ronnie Mellán, quien encabeza esta diligencia, que fiscal las razones especialmente para este allanamiento. Bien, Oscar, ¿qué te parece? Terminando, digamos, la idea, María Jesús, entonces tienes, por ejemplo, que es tan absurda la acusación de la persecución política, que ya he dicho, el Congreso no es, etc. ¿Quién persigue? Claro, es que esa es la pregunta que yo quiero que nos responda el APRA. ¿Quién es el que está persiguiendo? No hay una bancada en el Congreso que digamos, podría alentar esta El presidente teoría. no maneja el Congreso, vamos. El presidente no maneja al fiscal de la Nación. Está clarísimo, ¿no es cierto? Entonces, el presidente tendría que probar que maneja el Poder Judicial. Entonces, ¿qué maneja el presidente? El presidente está gobernando, ha convocado un referéndum, la población lo aprueba, pero tiene tentáculos del poder, ha intervenido el Congreso, ha intervenido la Fiscalía de la Nación, ha intervenido el Poder Judicial. Entonces, ¿en base a qué? Y la otra pregunta, mira, es que es increíble, María Jesús. ¿Por qué razón, si nos quedamos solo con que el presidente de la República, el Perú, lo está persiguiendo, ¿por qué lo perseguiría? ¿Para qué? ¿Cuál sería la razón? ¿Es candidato? Esta mañana escuchaba al respetado señor González Posada, ¿no es cierto?, del Partido de señalar que ellos, y lo ha dicho Mercedes Cabanillas también, en el sentido de haber manejado información el fin de semana de que se estaría, ¿no es cierto?, ordenando una detención al expresidente Alan García Pérez. ¿Has conocido tú esta versión, este rumor? Bueno, esa es una cosa, otra cosa loca, pues, ¿no? Me da mucha pena que los apristas estén metiéndose en el mismo barco para hundirse con Alan García. Ojalá fuese por ahí a la torre, ¿no? Pero hundir al APRA por una persona que está huyendo de la ley, porque es lo que ha hecho. Alan García, que ahora dice que el Perú es una dictadura, ¿no es cierto? ¿En su carta? Y ya, bueno, a la dictadura regresó voluntariamente. De España, ¿no? De España. Ahora, y se allanó voluntariamente a la dictadura. Y 24 horas antes dijo que le encantaba quedarse en el Perú. 24 horas. Y después, a las 24 horas, el Perú ya no es una democracia, sino es una dictadura. Ojo, María Jesús, una dictadura cuyo fiscal de la Nación acaba de acusar a la vicepresidenta de la República de este poder increíble del Estado, y al exministro Bruce, congresista del gobierno, los acaba de iniciar una investigación. Y en el caso del Poder Judicial, ha impedido hoy, tiene impedimento de salida Pedro Pablo Kuczynski, sus cuentas están intervenidas, entonces... Congelamiento, o sea que, ¿no? Entonces ahora estamos ¿en qué? En que el presidente Vizcarra está persiguiendo a PPK, persiguiendo a su viceministra, persigue a los exministros de su gobierno y persigue a Keiko y persigue a todo el mundo. Esto no tiene sentido. Vamos un poco a los elementos que supongo van a ser los elementos de valoración en el caso de Uruguay, ¿no? Por ejemplo, la ONU acaba de recordarle al señor García y al país y al mundo que el Perú, por ejemplo, no tiene una queja ante una sola queja, ¿no? Es una democracia, claro que sí. El expresidente Humala también, y así una serie de instancias. ¿Qué va a valorar? ¿Qué debería tener sobre la mesa el señor Tabaré Vázquez, que deberá decidir sobre este pedido? ¿Qué opinas? Mira, yo no tengo muchas esperanzas sobre lo que piense o no el presidente de Uruguay, porque lo más probable es que haya negociado esto antes con García. Yo espero equivocarme. Por lo tanto, para ti es un hecho que se le va a Sí, para mí es un hecho, pero espero equivocarme. Dios quiera que me equivoque. Pero si no me equivoco y Uruguay le dé el asilo, está diciéndole al mundo que cree que el Perú es una dictadura. No, esa era la pregunta. ¿Qué le está diciendo al Perú
país con el que se ha firmado, por ejemplo, ese compromiso en la cumbre que tuvimos en abril en nuestro país, en la Cumbre de las Américas, precisamente compromisos, firmas en aras de la lucha contra la corrupción. Por eso es que es tan difícil entender, a pesar de mis lógicos temores, es difícil entender que el presidente de Uruguay se atreva a dar este paso, Pero me acabas de decir digamos, que tú a pasar la historia. asumes Creo que que sí, sí, porque se ha negociado, pero también creo, María Jesús, que en estas últimas horas va a tener tiempo para pensar exactamente Vamos, qué ¿qué te es. parece, Oscar? Claro, claro Tú que entiendes sí. mejor que nadie cómo No, es la por noticia. favor. Domingo Pérez. El fiscal José Domingo Pérez Gómez, escuchemos. Que corresponde precisamente a la investigación que se está siguiendo respecto a los investigados, Keiko Fujimori Gucci y otros, en el caso de los aportes respecto a las campañas 2011 y 2016. Fiscal, estamos en vivo para TV Perú. ¿A qué obedece este allanamiento a este inmueble estudio de abogado Orey? A una autorización judicial con la que cuenta el Ministerio Público para poder registrar la documentación contable y administrativa de parte de este estudio. Ahora, ¿este estudio qué relación tiene con Keiko Fujimori? Mire, son aspectos que no voy a brindar porque todavía nos encontramos en el desarrollo de la diligencia. Ha habido en este momento hay la cooperación por parte de los responsables de este estudio. Nos han permitido acceder a la documentación, vuelvo a repetir, contable y administrativa, y es lo que incumbe en este momento al Ministerio Público hacer el registro correspondiente, además de determinar si hay documentación vinculada a algún tipo de recibo de aportaciones o voucher respecto a la campaña 2011-2016. Entonces vamos a cumplir con esa finalidad. Son ¿Hay dos algún estudio inmuebles. de abogados adicional que se tenga que investigar o allanar, que se tenga previsto en ese tiempo? No, mire usted, yo quiero dejar en claro de que la investigación se está realizando en este extremo por la obstrucción, por el delito de obstrucción a la justicia. Es decir, como se ha dado cuenta en la audiencia públicamente, han habido abogados que han sido puestos precisamente para que se manipule, tergiverse el testimonio de los aportantes para que se dé declaraciones que no son exactas, que son falsas. Se ha buscado coaccionar a testigos, a coimputados, y se cuenta con la información precisamente de que esta información o esta conducta o este proceder tendría o podría tener sus inicios o sus orígenes o el lugar de operaciones en este estudio. Entonces tenemos que precisamente determinar y corroborar esa información con la que contamos, y para eso vamos a revisar los registros contables y administrativos. No vamos a revisar los procesos del estudio que puedan llevar respecto a demás patrocinados, clientes que pueda tener. Nosotros no nos estamos metiendo en la función de la defensa, del ejercicio propio del abogado de la defensa, sino estamos revisando esa información contable y administrativa para corroborar si en efecto se ha pagado a abogados que han servido para coaccionar la voluntad del testigo, del imputado, del aportante. Fiscal, cambiando de tema un poquito, el tema de Alan García, por ejemplo, que ha solicitado el asilo diplomático a la Embajada de Uruguay, ¿cuál es la medida que va a adoptar por parte del Ministerio Público? Ya entiendo que el doctor Rafael Vela ya ha dado la posición del equipo especial. Entiendo de que ya los medios de comunicación lo conocen y yo más bien les solicito que no me hagan mayor pregunta al respecto, ¿no? Su hijo ha dado algunas declaraciones, el hijo justamente de Alan García, indicando que, bueno, eso se trataría de un perseguimiento político. Incluso, bueno, no es cierto. Directamente a usted, ¿no? No es cierto. La Fiscalía cumple su labor dentro del rol que establece la norma, la ley, con autorización judicial. En este momento nos encontramos realizando una diligencia con autorización judicial. Las personas conductoras de este estudio han abierto las puertas, nos han mostrado todos los ambientes, nos han conducido al inmueble contiguo y nos indican, acá está la información contable administrativa, revisen. Es decir, toman conciencia que en efecto se está realizando una labor de investigación y contribuyen precisamente a los actos que está realizando el Ministerio Público. Es una conciencia cívica que hay que saludar
en el caso de los conductores de este estudio jurídico, porque se les ha informado cuál es el objeto precisamente de la diligencia. Ese es el campo en donde el Ministerio Público y mi persona se desarrolla, es decir, la investigación penal. Aquellos aspectos políticos yo no me voy a pronunciar, y aquellas situaciones institucionales ya el doctor Rafael Vela ha dado a conocer a través de las distintas entrevistas que ha dado a los medios de comunicación. Ya, muy amable, gracias. Muy bien, entonces el tema de aquí la Fiscalía está allanando este inmueble. Estamos hablando del estudio Ore, ubicado en la calle Dalton 229, donde se va a verificar si existe algún tipo de recibo de aporte por parte de la empresa Odebrecht a Keiko Fujimori, tal como lo ha señalado el fiscal José Domingo Pérez. Es una orden en la cual se está desarrollando esta diligencia, todavía va a continuar durante el día. Con esta información, María Jesús, regreso contigo a Estudio Central. Gracias, Ronnie Bellán, por los detalles. Es el estudio Ore Guardia, ubicado en San Borja, y no puedo dejar de preguntarte, Oscar, ¿no? O sea, estamos viendo el allanamiento a un estudio de abogados, señala el señor Domingo Pérez, además vinculado a Keiko Fujimori, o en el marco de la investigación, porque este estudio habría sido consultado en algún momento por el señor Barata respecto del financiamiento a una campaña política, si esto configuraría un delito de lavado de activos, sí o no. ¿Qué te parece? Claro, mira, yo quiero a propósito de esto hacer una reflexión. Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con algunas acciones del fiscal Domingo Pérez, del juez Carguancho. Yo de plano, lo he dicho en otros foros, discrepo y creo que se está exagerando con la prisión preventiva, por ejemplo, de Keiko Fujimori y antes con Humala. Dicho esto, de ninguna manera eso puede significar que el país, el Perú en su conjunto, es un país que persigue políticos. Eso ni acá ni en la China. ¿No crees tú que habría sido diferente si en el caso del señor Alan García Pérez, por indicios, se habría ordenado una prisión preliminar y no, por ejemplo, un impedimento de salida del país, hubiéramos evitado lo que vemos ahora? Claro, lo que acaba de hacer, por ejemplo, Alan García, le da la razón a los extremistas, dentro de los cuales yo no me cuento, que si creen que a todos hay que meterlos a la cárcel hasta que se pruebe su inocencia o no. Fíjate tú. Pero lo triste, María Jesús, es que lo que ha hecho Alan García es de tal dimensión, el daño que le está haciendo al Perú, más aún si es que Uruguay le da el asilo, le está diciendo al mundo que el Perú es un país al nivel de Venezuela y Nicaragua. Le está diciendo al mundo y a los empresarios del mundo que no inviertan en el Perú. Le está diciendo al mundo y a Estados Unidos que Toledo no debería volver al Perú. Le está diciendo a España que no suelten a Inostroza, y le está dando la posibilidad a todos los demás acusados que digan lo mismo. Nos están persiguiendo políticamente. En ese sentido rescato la carta valiente, sorprendente para mí, gratamente sorprendido por la carta del expresidente Humala, que demuestra sí ser un hombre que mereció el cargo que tuvo, muy distinto al de Alan García, a quien el Perú le ha dado 2 veces la presidencia, ¿no? Y que le importa nada el Perú comparado a él salvarse de una investigación. Ojo, de una investigación, porque no existe ninguna prueba, no existe que diga que él haya sido acusado de nada. Estaba investigado por mucho más. Keiko Fujimori, Humala y su esposa, que han estado detenidos en la cárcel, no han pedido asilo. Este precedente que sienta el señor Alan García Pérez, podría ser que, digamos, ¿quién es el siguiente en pedir asilo? Así es un daño, es lo que quería decir. Lo que acaba de hacer Alan García, y si más aún si es que Uruguay le da el asilo, está dándole, es como dispararle un balazo a la lucha contra la corrupción en el Perú. Directamente. Es terrible, es devastador, y yo estoy seguro que la historia no le va a perdonar a Alan García esto. Bueno, ya hemos visto las reacciones, ¿no? En el caso de Alba Castro y otros más. Dicho sea de paso, violencia repudiable. Por supuesto, en cualquiera todos la rechazamos, por supuesto. De sus formas. Claro. Finalmente, se especuló un poco de si el gobierno del Perú está en la obligación, conocemos la respuesta naturalmente, del salvoconducto. ¿Cómo va a pasar, digamos, en la secuencia de hechos, ¿no? Si se da el asilo. Bueno, todos los juristas hablan de que, por un lado, así como Uruguay tiene derecho a dar el asilo porque es un tema político, el Perú también, dicho esto, tendría que estaría obligado a dar el salvoconducto. Lo que también plazo, dicen los expertos es que no hay plazo, por lo tanto podríamos estar perfectamente ante la figura, que es lo que yo creo que pasaría, que el gobierno simplemente no es que rechace el salvoconducto, no se lo dé hasta que termine el gobierno, porque yo me pregunto,
Si hace Bien. mañana una encuesta, el 99% o el 95% de la población estaría en contra de Está en el escenario de que no se le dé. salvoconducto. Yo no creo que el presidente Vizcarra, que ha convertido a la lucha contra la corrupción en el leitmotiv, en la bandera de su gobierno, de ese salvoconducto. Bien, Oscar, gracias por tus reflexiones. Muchas gracias por estar con Gracias. nosotros. Oscar Díaz, en TV Noticias 7.3. Muy amable.